Dios les bendiga, hermanos. Hoy traemos el tema, la biografía de Pedro. Mateo 4, 18 al 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Gloria a Dios. La biografía de Pedro. Pedro era un hombre común, como muchos de nosotros. Él era un pescador, hombre fuerte y activo, pero pobre, y tenía que luchar para su diario vivir. Pero un día la vida le cambió al encontrarlo Jesús. Pedro estaba limpiando su barca y sus redes cuando recibió el llamamiento del Señor Jesús y le dijo: ahora serás pescador de hombres. Y Pedro con su hermano Andrés le siguieron y caminaban con Jesús. Por eso este estudio, hermanos, es de mucha importancia para usted y para mí, porque también nosotros necesitamos caminar con el Maestro Jesús día y noche. Gloria a Dios. La biografía de Pedro es singular, instructiva para cada seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque él era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Gloria a Dios, como Pedro llegó a conocer a Jesús. Un poquito agregando aquí de la biografía de Pedro. Pedro estaba casado, tenía un hogar ejemplar. En sus cartas advierte a los maridos la forma de cómo se debe tratar a sus esposas. Primera Pedro 3:7. Sabía por experiencia la convivencia matrimonial. No consta que tuviese hijos, y en el Evangelio nos refiere cómo Jesús curó a su suegra que vivía en su casa. Esto lo puede ver usted en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios le bendiga una vez más. Aleluya. Primeramente vamos a ver el llamamiento. Él fue el primero de los 12. Esto lo dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 2. Aleluya. Dice la palabra: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Verdad? Podemos ver que él fue el primero, después su hermano Andrés, pero después caminó un poco, dice la palabra, ¿verdad? Caminando en la playa, y más adelante estaban otros dos hermanos, ¿verdad? Limpiando sus redes, y le llamó. Eran Jacobo y Juan. Usted sabe que Juan fue el discípulo amado de nuestro Señor Jesús. Pero si usted lee la palabra, usted va a ver
que Pedro era el que siempre estaba hablándole al maestro, siempre estaba haciéndole preguntas y también él era el que contestaba la mayoría de las preguntas. Él siempre estaba interesado en saber más o de contestarle al maestro. Gloria a Dios. Pedro fue el primero en ser llamado y como que le gustaba hacerle muchas preguntas al maestro. Aquí podemos ver también su valor en Mateo capítulo 14. Gloria a Dios, dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este es el valor de Pedro. Gloria a Dios. Ahí andaba Pedro, hermanos, sobre las aguas, mientras los 11 discípulos atemorizados en la barca, porque había una tormenta la cual no los dejaba pasar para la ciudad donde iban. Y Jesús se había quedado en una ciudad, ¿verdad?, atrás, en tierra. Pero Jesús caminó por las aguas y al verlo Pedro le dijo: si tú eres, ordena que yo pueda caminar también en las aguas para ir a ti. Así era Pedro, ¿verdad? Entonces este estudio es para que veamos cómo actuaba Pedro, para también nosotros aprender de la palabra, qué era lo que le decía nuestro Señor Jesucristo a Pedro y qué Pedro le contestaba, ¿verdad? Porque él andaba con Jesús y nosotros también tenemos que andar con Jesús conforme a su palabra, conforme al llamado, conforme a la obediencia que tenemos que tener, ¿verdad?, para el Maestro, para nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria. Aleluya. Ahora a continuación veremos su confesión. Esto lo vemos en Mateo 16, versículos 15-17. Gloria a Dios. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Esa fue la confesión de Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién crees que soy? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya, ¿verdad? O sea, guiado por el Espíritu Santo. Así tenemos que andar nosotros siempre en el Espíritu, para hablar en el Espíritu, para hablar de la palabra de Dios y no caer en las trampas del enemigo. Pedro rápidamente contestó a la interrogante y dijo que Jesús es el Señor. La palabra dice, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Gloria a Dios. Ahora veamos, hermanos, su impulsividad de Pedro. En Mateo 17:4 dice la palabra: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Gloria a Dios. Él era así, impulsivo, activo. Él había sido un pescador fuerte, activo, sin miedo, ¿verdad? Entonces
Tenemos que aprender algo del discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De Pedro. Gloria a Dios, aleluya. En Juan 18:10 dice la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Así era de impulsivo el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién llamó a Pedro? Jesús lo llamó. Gloria a Dios. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? Nuestro Padre Santísimo, con su poderoso Espíritu Santo, nos ha traído a nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra me encanta, que dice que nuestro Señor Jesucristo nos recibe, y Él dice que a nadie que viene a Cristo Jesús, a nadie Él echa afuera. Bienvenido sea usted, hermano, que decide dejar el mundo del pecado y ahora viene a servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene y lo acepta en su corazón y va a ser una nueva criatura. ¿Cómo usted puede ser una nueva criatura? Usted ya no va a hacer aquello malo, sino que ahora va a hacer cosas constructivas. Ahora va a hacer el bien para sus semejantes. Ahora va a alabar y glorificar el santo nombre del Todopoderoso. Aleluya. Así era el apóstol Pablo también, impulsivo. Y ahora veamos su autoconfianza del apóstol Pedro. En Marcos capítulo 14, del 29 al 31, hermanos. Gloria a Dios. Dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, ¿verdad? Entonces era la autoconfianza. Él confiaba en él, ¿verdad? Y nosotros, pues no tenemos que confiar en nosotros. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Jesús. Él fue quien murió en la cruz por nosotros los pecadores. En el hombre no tenemos que confiar. En nosotros mismos no tenemos que confiar, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad?, de la biografía de Pedro, de su comportamiento, ¿verdad? Ahora veamos, hermanos, su indiferencia de Pedro, ¿verdad? En Marcos 14, 37, 38. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro Simón: ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Le dijo nuestro Señor Jesús, antes de que fuera atrapado, ¿verdad?, agarrado por el pueblo para llevarlo a interrogarlo y después al siguiente día crucificarlo. Entonces ellos estaban orando en el monte. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que se adelantó. Más adelante había una piedra y Él se puso a orar allí. Ahí fue donde oró y hasta gotas de sangre le brotaban, ¿verdad? Pero los discípulos estaban durmiendo. Y regresó y le dijo: ¿duermes, Pedro? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se da cuenta? La clave que les dio nuestro Señor Jesús a Pedro y a los discípulos fue: orad. Y también les dijo: velad, ¿verdad?
para que no entréis en tentación. Entonces, la clave para nosotros es estar pilas, activos, orando en todo momento, a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Orar, apartarnos para el Señor, hablar con el Señor, ¿verdad? Aleluya, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede. Por lo tanto, no caemos en tentación, como lo dijo el Señor, ¿verdad? Pedro no podía mantener sus ojos abiertos de sueño. Gloria a Dios. Ahora, dígame usted, ¿a quién no le ha pasado algo así? Yo me he quedado dormido orando a veces, ¿verdad? Me he quedado dormido porque baja un sueño tan tremendo, ¿verdad? Que uno abre sus ojos y los vuelve a cerrar. Entonces, por supuesto, uno puede dormir un ratito cuando está haciendo ayuno, porque yo me he dormido a veces haciendo ayuno, pero allí he recibido sueños del Señor, ¿verdad? No todo el tiempo, pero cuando sucede, pues como Pedro. Pero ahí está que el Señor le dijo, vela y ora, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿verdad? La carne no quiere obedecer al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la cobardía de Pedro en Marcos 14:54. Y Pedro le siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, él, por supuesto que huyó, pero después venía atrás, hasta que llegó allí donde estaba, pero él llegó no como un discípulo, no como alguien que quería nada más como calentarse las manos en el fuego que hicieron, ¿verdad? Entonces allí fue después, más adelante, la negación, porque alguien le dijo primeramente, él es uno de ellos, de los discípulos, él es uno de los de Jesús. Y él dijo, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Gloria a Dios. Pedro era un hombre común y es normal sentir miedo o temor. Y ahora veamos su negación, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, ¿verdad? Su negación. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 14, 68 al 71. Dice la palabra, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Oh, imagínense, lo negó y cantó el gallo. Gloria a Dios. ¿Qué le había dicho anteriormente? Hoy me negarás. Antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me has negado 3 veces. Ahora ya cantó el gallo y ya le va negando una vez. En el 69 dice, y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. 70. Pero él negó otra vez, en la segunda vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, oiga, llegó al punto de maldecir, de decir vulgaridades, malas palabras. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Él decía que no conocía a Jesús, lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. No digas eso, que no vas a salir huyendo, porque hoy me negarás antes que el gallo cante 2 veces, me negarás
3 veces le dijo. Ya lo vimos acá. La palabra de nuestro Señor se cumple, ¿verdad? Así como todos sabemos que Cristo viene, todos hemos leído la palabra, aleluya, y nos dice que Cristo viene. Él dijo, yo iré a preparar lugar, ¿verdad? A la mansión que tiene el Padre. Gloria a Dios. Entonces dijo, yo vendré por ustedes. Él vendrá, hermanos. Cristo viene por nosotros. Él viene por su iglesia blanca y sin mancha. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante confiando en el Señor, confiando en su palabra, apartándonos del mundo pecador, apartándonos del mundo del mal, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hacer la obra del Señor. La negación de Pedro no fue solamente una, sino 3, hermanos. Pero más adelante vemos su arrepentimiento. Y otra cosa, que Jesús lo perdonó. Jesús nos ha perdonado a nosotros, porque cuántas veces no negamos nosotros a Jesús andando en el mundo del pecado, ¿verdad? Pero aún así, Él murió por nosotros, ¿verdad? Jesús murió por el pecador, para que el pecador alcance salvación, porque Él murió como un corderito en un madero, en la cruz. Gloria a Dios. Entonces vamos, hermanos, a su arrepentimiento en Marcos 14, 72. Dice la palabra. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro lloró amargamente y se arrepintió, y Jesús le perdonó. Y ahora, gloria a Dios, déjeme decirle, usted que no ha venido a los pies de Cristo, usted que anda en el mundo del pecado, usted que anda en adicciones y siente que no puede salir, así andaba yo. Pero Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Solo Cristo Jesús puede hacer el milagro en su vida de que se aparte de drogas, de adicciones, que se aparte de todo mal y venga a los pies de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El que me conoció como era y yo cuando andaba en el mundo del pecado, en la drogadicción y borrachera y cuánta cosa trae todo eso, sabe de lo que estoy hablando, y me imagino que pueda decir: no lo puedo creer, aleluya. Veo a este hombre ahora predicando la palabra de la verdad, y yo sé cómo era esta persona, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Ahora tenemos que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Ahora veamos, hermanos, su perdón. Aleluya. Marcos 16, 7. ¿Verdad? Dice la palabra: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Oiga, esto es bien lindo cuando uno estudia todo el libro de Mateo, ¿verdad? O de Marcos o de Lucas, usted verá cómo fue la situación, ¿verdad? Porque ya aquí es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando resucitó, luego unas mujeres fueron, ¿verdad?, al sepulcro, pero Él ya no estaba. Pero había un ángel y les dijo: vayan a hablarle a los discípulos. Pero dice: vaya a hablarle a los discípulos y a Pedro. Porque Pedro le falló al Señor. Pero allí viene el perdón. Nuestro Señor Jesucristo lo quería perdonar, ¿verdad? Ya lo había perdonado. Y
quería que él también estuviera allá donde habían hablado ya anteriormente, que cuando él resucitara, que fuera a Galilea. Ahora sigamos leyendo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Oiga, allí le veréis como os dijo. Él ya lo había dicho en vida, hermanos. Gloria a Dios. Antes que lo crucificaran, les dijo, cuando yo resucite, iré adelante y allá los espero. Gloria a Dios. Y todo eso se lo iba diciendo para ir afirmando la fe de cada discípulo. Gloria a Dios. Y por eso cuando nosotros leemos la palabra, nuestra fe, aleluya, crece. Porque vemos, la palabra es viva, la palabra es vida. Gloria a Dios. Por lo tanto, la palabra nos vivifica a cada uno que leemos y escuchamos la palabra, por supuesto, creyendo en la palabra, haciendo lo que la palabra nos dice. Gloria a Dios. El ángel diciéndoles a las dos Marías que Jesús ya había resucitado y que le recordara a los discípulos y a Pedro que se fueran para Galilea. Gloria a Dios. Ahora rápidamente, por el tiempo, hermanos, saltamos a su fe, la fe de Pedro. Gloria a Dios. En Juan 20 del 2 al 4, gloria a Dios. No, vamos a leer primeramente por el perdón. Pedro, gloria a Dios. Sí, su fe. Juan 20 de 2 al 4. No lo tengo aquí en el monitor, pero lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Ya sabemos que se está refiriendo a Juan, ¿verdad? Juan, el amado del Señor. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Gloria a Dios. Pero a la final la palabra nos dice que el que entró fue Pedro y vio que no estaba el Señor allí. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver el amor de Pedro. En Juan 21:7 nos habla del amor de Pedro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿verdad? Siempre que vemos aquí de que Jesús amaba, se refiere al discípulo Juan. Gloria a Dios, porque dice la palabra que Juan se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que él escuchaba cada palpitar del corazón de nuestro Señor Jesús. Él era el amado, el discípulo amado, Juan. Y si leemos la palabra, Juan no tuvo muerte como los demás, ¿verdad? No, que él murió ya de viejo. Juan estuvo allá en la isla de Pasmos, dice, ¿verdad? La palabra. Y allí fue donde el Señor, nuestro Señor Jesús, le reveló lo que es ahora el Apocalipsis, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Era que andaban pescando, pero no habían agarrado nada, no habían pescado nada. Y nuestro Señor Jesús ya había resucitado, pero ellos
primeramente no lo reconocían. Él estaba juntó fuego, dice la palabra, en la orilla, y ellos lo vieron. Pero luego Juan lo reconoció y dijo: es Jesús, es el maestro. Entonces sintió pena Pedro, que se había quitado sus ropas, y se puso sus ropas, pero se tiró al agua, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora vemos su devoción. Dice la palabra en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Wow. Cuando Juan le dijo: sí, es Jesús, está allá, ¿verdad? Que había encendido fuego para cocinar peces. Nuestro Señor Jesucristo no era el pescador, ¿verdad? Pero él ya tenía peces, ya estaba cocinando un pez en el fuego, dice la palabra, ¿verdad? Y luego ellos llegaron y comieron con nuestro Señor Jesús. Pero ya después de comer, le pregunta, ¿verdad? Cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Le dice, ¿verdad? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Era la devoción de Pedro, ¿verdad? Su denuedo, veamos ahora en Hechos 2:14. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la Biblia, que Pedro predicaba con denuedo, ¿verdad? Él era un pescador que no tenía universidad, no tenía educación, ¿verdad? Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, hablaba de la palabra con denuedo y todos escuchaban, dice, esas prédicas que daba Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Ese era el denuedo, ¿verdad? En Hechos 4:19, Hechos 4:19 al 20 nos dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos predicaban, ¿verdad?, la palabra del santo evangelio de salvación, pero también hacían milagros, y entonces allí andaba el enemigo contra ellos. Gloria a Dios, porque los fariseos, los saduceos andaban, ¿verdad?, diciéndoles que no predicaran y no hicieran milagros, no sanaran a nadie en el nombre de Jesús. Y entonces ellos, ¿verdad?, le dijeron: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, veamos su poder. Dice la palabra en Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios en Pedro, haciendo milagros, levantando paralíticos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor. Jesús hizo milagros. Jesús sigue haciendo seguirá
haciendo milagros, porque Él es el alfa y la omega. Aleluya, no tiene fin, no hay fin. Gloria a Dios, ¿verdad? Tú si crees, recibes sanidad porque le crees a Él y a su palabra. Él dijo, crean en Dios, pero también crean en mí. No pidan sanidad a San Quintín o a otras cosas, a otros nombres. Pidan a Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sanador. Jesús murió por ti y por mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de lo que vemos y lo que oímos, ¿verdad? De lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. El poder que había en Pedro se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya, ¿verdad? Esto es parte de la biografía de Pedro, discípulo de Jesús. ¿Qué nos deja esta enseñanza, hermanos? ¿Qué podemos aprender de Pedro? Pedro anduvo de día en día. Se levantaba temprano, me imagino, para prepararse e ir de aldea en aldea allá con nuestro Señor Jesucristo. Él era el que contestaba. Él era el que preguntaba más que todos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué le preguntamos al Señor? ¿Qué respuestas recibimos del Señor? ¿Leemos la palabra de Dios? Al leer la palabra de Dios, Él es hablándonos. ¿Quiere escuchar usted al Señor? ¿Quiere escuchar su voz? Lea la Biblia. Leamos la Biblia más. Oremos al Señor. Confiemos en el Señor. Hagamos lo que la palabra del Señor nos dice. Y que esta palabra sea de mucha ayuda para usted. Dios le bendiga. Todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, aleluya, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Anota mi nombre en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Me entrego a ti, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.